Hola a todos, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con una nueva unidad. Esta información de aquí la vamos a extraer, como siempre, de nuestro libro que lo tenemos dentro del EVA. Y también he sacado partes también de este libro de aquí. Lo pueden encontrar en diferentes plataformas en el Internet. Es muy interesante, les los aconsejo muchísimo porque está escrito en un idioma bastante comprensible, de una manera bastante comprensible, como para que llegue a todas las masas. De hecho, este es un libro más que científico, es de difusión científica. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a ver aquí es sobre un poco sobre la aplicación de la genética mendeliana, ¿ok? Y también algunos casos con los que se toparon algunos científicos, especialmente Thomas H. Morgan, vamos a ver el caso de Thomas H. Morgan, que es un caso verdaderamente interesante, que no cumplen con la genética mendeliana, ¿ok? Entre estos debo aclarar que también está la epistasia, que ya pasamos, ¿sí? Muy bien, entonces, primero que nada vamos a hacer hincapié en lo que es la teoría cromosómica de la herencia. ¿Qué es la teoría cromosómica de la herencia? La teoría cromosómica de la herencia nos menciona que genes particulares se encuentran o ocupan lugares específicos dentro de un cromosoma, ¿sí? Es decir, que un gen ocupa un lugar específico, ¿ok? De un cromosoma, ¿sí? Muy bien. Ahora, el comportamiento además del comportamiento de estos cromosomas durante la división celular, puede también explicar cómo los genes se heredan de acuerdo a las leyes de Mendel, ¿ok? Porque acuérdense, hasta ahora, con las leyes de Mendel, hemos más o menos especificado cómo es que los cromosomas se dividen, ¿no? Ahora, y también podemos explicar el comportamiento de los genes durante esta división celular, ¿ok? Entonces, como ya vimos, los cromosomas y los genes, por ejemplo, los cromosomas y los genes, se encuentran en pares en las células, especialmente las células diploides, ¿no? Se encuentran en pares, ¿ok? A estos de aquí les denominamos homólogos, ¿ok? Cromosomas homólogos, ¿sí? Son pares equivalentes. ¿Ok? Eso para cromosomas y para genes. Si nosotros tenemos dos variaciones de un mismo gen, a esto lo vamos a llamar alelos. ¿Ok? Supuestamente, usted, mejor dicho, seguramente ustedes han escuchado decir que uno de estos se deriva de la madre y otro de estos del padre. ¿Ok? Es por eso que se produce esta recombinación. Ahora, lo que mencionaba, podemos ver en este gráfico lo que mencionaba, ¿ok? Genes particulares van a ocupar lugares específicos dentro de cromosomas particulares. Si tenemos dos cromosomas homólogos, ¿ok? Dos cromosomas homólogos, si en esta posición tengo el gen A, en el otro cromosoma homólogo también voy a tener el mismo gen A, ¿ok? Pero puede ser diferentes variantes de este gen A. Muy bien. Ahora, aquí intervienen principalmente tres investigadores. El principal o a la cabeza, Thomas von Morgan. Pero también vamos a un poquito a tomarlo en cuenta a Boveri y a Sutton, quienes juntos, más o menos, colaboraron o juntos generaron todo este grupo de información para determinar lo que es la teoría cromosómica de la herencia. Ahora, viendo que nosotros tenemos un par de cromosomas homólogos que durante la meiosis se van a ir separando para que al final quede en cada gameto uno solo de estos pares homólogos, como vemos acá. Por eso nosotros decíamos, ¿cuál es la función de la meiosis? ¿O cuál es el objetivo de la meiosis? ¿Ok? O de cuatro células haploides a partir de una célula diploide. ¿Ok? Se supone que funciona así. Ahora, pero ¿cómo supondrá en el caso de que nosotros tengamos genes, de que nosotros lo veamos a un nivel desde los genes? ¿Sí? Entonces, los diferentes miembros de un cromosoma se van a repartir entonces a los diferentes gametos, ¿ok? Y también, por ende, los genes que se encuentran en ellos. ¿Sí? Es por eso que si nosotros, por ejemplo, vemos aquí dos cromosomas, el uno con dos tipos de cromosomas, el uno con el gen A, aquí tenemos dos homólogos, y el otro con el gen B. ¿Ok? Entonces, estos de aquí pueden o tienen dos posibilidades. Si tienen dos posibilidades. La una
de dividirse de esta manera, ¿ok? En donde quedaría los alelos dominantes de un solo lado para formar luego gametos, eh, gametos haploides, ¿ok? De esta parte de aquí, todos con alelos dominantes y por el otro lado, todos alelos recesivos. Mientras que acá, la recombinación de acá, en cambio, ¿qué me dice? Que por un lado, yo voy a tener alelos dominantes para A y alelos recesivos para B. ¿Ok? Y de esta manera yo puedo tener heterocigotos en todos mis gametos generados. ¿Sí? Estas combinaciones se me pueden dar con los mismos pares de alelos. ¿Sí? Por un lado, alelos dominantes y por el otro lado, alelos recesivos. Aquí también, por un lado, alelos dominantes y por el otro, alelos recesivos. ¿Sí? Todo depende de la distribución durante la meiosis. Pero lo que sí sabemos es que en una célula que diploide, ¿ok? Y heterocigota, estos de aquí van a ser las posibles combinaciones que yo tengo para gametos. ¿Ok? Desde aquí vamos a ver las combinaciones que tengo para gametos, que coinciden justamente con las de acá. ¿Sí? Aquí tengo y también acá. Son todas las combinaciones posibles que yo tengo para estos ascendientes o esta generación parental. ¿Ok? Ahora, la historia de Thomas Hume Morgan comienza con la investigación de él en la herencia del color de los ojos en la mosca de la fruta. ¿Por qué la mosca de la fruta? La mosca de la fruta es muy fácil de manipular, ¿ok? Aparte son muy baratos y también son de rápido crecimiento. Uno basta que ponga un poco de cebo, puede ser incluso un pedazo de banano, dentro de un vaso y luego lo vamos a ver que enseguida van a llegar estos mosquitos chiquitos, ¿ok? Los mosquitos son la mosca de la fruta. Ustedes de hecho lo pueden hacer los experimentos en casa. Poner este cebo, luego sellarlo, ¿ok? O mejor dicho, tenerlas en cautiverio a estas moscas de aquí y propiciar, o sea, primeramente que nada tendríamos que dividir, bueno, que primero que hizo Thomas Hume, dividir machos y hembras, marcar machos y hembras, ¿ok? Y luego de esto, separarlos para que se recombinen, ¿ok? Ahora, entonces, lo que él buscaba, como les decía, era buscar cómo se heredaba el color de los ojos. ¿Por qué? Porque él encuentra un gen que afecta al color de a los ojos de las moscas. Cuando son normales o wild type, por así decirlo, o el tipo silvestre, tienen el color de ojos rojos. Mientras que una mutación, justamente en el gen que codifica para el color de los ojos, le hacía que estas moscas tengan el color blanco o presenten el color blanco. ¿Ok? Pero aquí está lo interesante, que esta herencia no correspondía a una herencia de tipo mendeliano. ¿Ok? O al menos no tenía nada que ver con las proporciones que se reportaban con una herencia mendeliana. ¿Sí? Ahora, ¿cómo era esta herencia? Si yo tengo una mosca macho y una mosca hembra, ¿ok? Yo por un lado en las hembras voy a tener dos pares de cromosomas homocigotos, pero en el caso de los machos yo no tengo pares homocigotos, perdón, yo no tengo cromosomas homólogos, no, son cromosomas homólogos, no homocigotos, cromosomas homólogos. En el caso de los machos no tengo cromosomas homólogos, ¿sí? Esos de aquí no son homólogos. ¿Por qué? Porque el Y es un cromosoma diferente al X, de hecho en tamaño incluso. Los cromosomas X tienen muchísima información, mientras que los cromosomas Y tienen bastante poca información, ¿ok? Incluyendo eso en las plantas también, tienen heteromorfía. Ahora, si nosotros cruzamos, o mejor dicho, Thomas Hume lo que hizo fue cruzar una hembra de ojos rojos del tipo silvestre con un macho de ojos blancos, es decir, que tenía la mutación, ¿ok? En la generación F1, bueno, nos podemos esperar, a ver, vamos a ver, ¿cómo anoto?
Ok, imaginémonos que yo tengo, que la mutación es una mutación recesiva, ¿ok? Entonces, yo por un lado tengo una hembra de ojos rojos. ¿Cómo es, bueno, ok, como es un organismo diploide, voy a tener dos pares, ¿no? Esto lo voy a cruzar con un individuo de ojos blancos. Ahora, si decimos que la mutación es recesiva, entonces, ¿cómo debería estar aquí? Debería estar así, ¿ok? Ahora, si nosotros vemos este cruce, en donde, donde luego Thomas Morgan eh, encontró que encuentra todas las hembras de color de ojos rojos y también todos los machos de color de ojos rojos, ¿ok? Esto puede responder a una generación mendeliana. ¿No? ¿Por qué? Porque si cruzamos, si cruzamos un homocigoto por un homocigoto dominante por un homocigoto recesivo, lo que tenemos son todos heterocigotos, ¿verdad? Son todos heterocigotos. Entonces, eso respondería, y como la mutación es recesiva, perdón, entonces este sería de color rojo. Entonces, respondería a una generación mendeliana. Lo interesante está acá, del otro lado, ¿ok? En la siguiente generación. ¿Por qué? Porque si yo cruzo o hago una autofecundación, ¿ok? ¿Qué es lo que yo me esperaría acá? ¿Recuerdan? Por un lado esto, y por el otro lado, esto de aquí, teniendo como resultado, no, lo siento. Estoy haciendo mal. ¿Ok? Tengo que construir los gametos. Vamos a hacerlo que con lápiz va a ser más fácil. Estoy demorando mucho. Muy bien. ¿Ok? Entonces, tengo que construir los gametos. ¿Cómo construir los gametos? De esta manera. ¿Ok? Y luego de esta manera. ¿No es cierto? ¿Recuerdan esto? Sí, construir los gametos. Entonces, el primero va a ser este con este. ¿Ok? Perdonen. No lo siento. No puedo dibujar con esta cosa. A ver, entonces tenemos aquí... No. Ok, tenemos esto de aquí por eso de acá, ok, suponiendo que tenemos una mutación que corresponde a un alelo recesivo. Y acá entonces tendríamos esto de aquí, ¿sí? Si cogemos esto, una autofecundación, si hacemos una autofecundación, tendríamos... Ok, creo que se ve mejor. Mejor ver aquí esto. Ok, ahí. Listo. En donde tendríamos en consecuencia o como resultado esto de aquí. ¿Ok? Entonces, pongámoslo de color rojo. Entonces, aquí tendríamos uno, pongámoslos en fenotipos, ¿ok? Los fenotipos. Entonces, ¿cuántos serían rojos? Uno. ¿Cuántos serían rojos? 3/4 rojos y 1/4 blancos. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Se quedaría así si fuera mendeliana. Pero en realidad lo que encuentra Thomas Morgan es una proporción de dos hembras de color rojo, un macho de color ojos rojos y un macho de color de ojos blancos. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, lo interesante es que, bueno, todavía podría responder con herencia mendeliana, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos 3 ojos rojos y 1 blanco.
si no separamos hembras y machos. Pero lo interesante es que este patrón se repetía siempre. O sea, había una diferenciación entre las hembras y los machos, ¿sí? Siempre era la herencia de esta manera. Las proporciones eran dos hembras de color de ojos rojos, un macho de color de ojos rojos y un macho de color de ojos blancos. Ahí está lo interesante. La diferencia entre los machos y las hembras. ¿Ok? Entonces, ok. Entonces, de esta manera, como les decía, lo interesante está en esa diferenciación entre los sexos. ¿Por qué? Porque las hembras, absolutamente todas las hembras, tenían los ojos rojos, mientras que los machos, el 50% tenían ojos rojos y el otro 50% tenía los ojos blancos. Esa es la parte interesante y la única manera de explicar esto era con un factor sexual, con la presencia de cromosomas que estén ligados o caracteres que estén ligados al sexo. ¿Ok? Entonces, por ende, se adjudicó a estos cromosomas, ¿ok? La herencia del color de los ojos rojos. Como pueden ver, el cromosoma X es bastante más grande y tiene mucha más información que el cromosoma Y. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo explicaban estos cruces si no eran de esta manera como lo hicimos, como una genética mendeliana normal? Entonces, lo que hizo fue lo siguiente, ¿ok? Poner los cromosomas X y Y, ¿ok? Con un gen en particular. Entonces, al gen dominante o al gen silvestre, al alelo, perdón, dominante o al alelo silvestre, lo denominaba W más, el que está aquí con rojo. ¿Ok? Mientras que que es mutante, lo denominaba solo con la W. W viene de white, ¿ok? Entonces, sería así, ¿ok? Tenemos machos de color de ojos blancos. Me olvidaba decirles una cosa. Este alelo mutante para esta herencia se explicaba mucho mejor cuando estaba ligado al cromosoma X. ¿Ok? Entonces, de esta manera, si nosotros tenemos machos de ojos blancos, ¿cuántos cromosomas X tenemos para poner este gen? Uno solo. ¿Sí? Si está en el cromosoma X, imaginemos que está a esta altura del cromosoma X y tenemos un macho, no podemos ponerle este gen acá en el cromosoma Y, porque no tiene la misma estructura. No tienen la misma arquitectura. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos este macho, tenemos este cruce, tenemos este macho, ¿ok? De ojos blancos, con un solo cromosoma X, por tanto, un solo alelo. De esta manera es blanco. Por otro lado tenemos las hembras, la hembra de color de ojos rojos, ¿sí? Acuérdense que cuando queremos hablar o queremos hacer cruces es mejor siempre partir de líneas puras. Es por eso que aquí estamos haciendo una hembra de línea pura, ¿ok? De ojos rojos, ¿sí? Una hembra de línea pura de ojos rojos. Entonces, como tiene dos cromosomas X, entonces tenemos la posibilidad de que sea homocigota. Y ustedes me preguntarán ese de aquí, ¿tiene un solo gen, un solo alelo? ¿Es homocigota o heterocigota? Ese de aquí se denomina hemicigosis, ¿ok? Hemicigosis, con H, hemicigosis. Y cuando tú tienes un solo alelo en el cromosoma X, ¿ok? Entonces, vamos haciendo este cruce. Entonces, tenemos la generación parental 1, machos de ojos blancos, hembras de ojos rojos. Separamos los gametos, ¿ok? Y hacemos el cruce. De esta manera nosotros tenemos hembras de ojos rojos, todas las hembras de ojos rojos son heterocigotas, pero son de ojos rojos. ¿Por qué? Dijimos que esta mutación se comportaba de manera recesiva, ¿ok? Y por otro lado tenemos machos de ojos rojos, 100% todos ojos rojos, aunque el macho tiene una sola copia, pero del alelo de ojos rojos. Todo bien ahí explicado la F1. Se explica bastante bien con con estos cromosomas sexuales. En la F2 hacemos una autofecundación en donde cruzamos los individuos de la F1, ¿sí? Una hembra heterocigota y un macho hemicigoto de ojos rojos, ¿ok? Entonces, separando los gametos me queda de esta manera y
tengo las proporciones de las que hablábamos, ¿ok? Por un lado, todas las hembras tienen ojos rojos, una de ellas es homocigota dominante, bueno, homocigota, por decirlo, y la otra es heterocigota. Por otro lado, los machos, tengo un macho de color de ojos rojos y el otro de color ojos blancos, ¿sí? De esta manera se explica perfectamente la herencia del color de los ojos de las moscas, o de esta manera fue como Thomas Hunt Morgan explicó el color de los ojos blancos. ¿Ok? Ahora, en resumen, ¿ok? Primero que nada, Boveri y Sutton indican que estos genes se encuentran en lugares específicos o que ocupan lugares específicos dentro de los cromosomas, ¿ok? Y que el comportamiento durante la división de las células, ¿ok? Explica cómo los genes también se heredan por un proceso de herencia mendeliana, ¿ok? En segundo lugar, Thomas Hunt Morgan, estudiando las moscas de las frutas, proporciona la primera información o la primera confirmación de una teoría cromosómica de la herencia, es decir, que los genes están en los cromosomas, ¿ok? Que los genes están en los cromosomas. Acuérdense que para este tiempo estamos hablando de que todavía no se conocía cuál era el portador del código genético, ¿sí? No se sabía cuál tenía toda esa información que nos hacían nosotros como tales. ¿Cuál era el portador del código genético? En ese tiempo todavía muchos se iban por las proteínas o apuntaban a las proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas tienen un código muchísimo más grande, de 20 aminoácidos que conforman las proteínas, ¿ok? Es muchísimo más grande el alfabeto, por así decirlo, mientras que el ADN tenía un alfabeto solo de 4 letras, la adenina, tiene guanina, citosina, ¿ok? Entonces todo apuntaba hacia las proteínas. Mientras Thomas Hunt Morgan, con estos estudios, proporciona la primera confirmación de la teoría cromosómica, de que la información genética se encuentra dentro de los cromosomas, ¿ok? Tercero, Thomas Hunt Morgan descubre que hay una mutación que afecta al color de los ojos de las moscas y observa que esta mutación de aquí o se diferencia de la manera de herencia entre los machos y las hembras, ¿ok? Y explicando este patrón de herencia, Morgan concluye que el color de los ojos de la mosca o los genes que codifican para ese color de los ojos se encuentra dentro del cromosoma X. Ok, aparte, me gustaría también hacerles un poquito de la historia de los cromosomas, un poco de cronología sobre el estudio de los cromosomas. ¿Sí? Miren, en los años 40, perdón, no sé, 40, en el 1840, ¿ok? Los cromosomas recién fueron descubiertos. Recién pudieron ser descubiertos por técnicas microscópicas. Mientras que en el 1860, 70, Michel fue el primero que descubre el ADN llamándolo nucleína, ¿ok? Porque descubre esta sustancia ácida dentro del núcleo, ¿ok? De allí, en el 1882, Walter Fleming, identifica la cromatina como una sustancia que se tiñe dentro de los núcleos que están en la interfase. Es decir, cuando se están formando los cromosomas, ¿ok? Cuando están formándose los cromosomas. Entonces, de hecho, por eso se llama cromatina, porque se tiñen, ¿ok? Cromo significa color, ¿ok? En esa misma década, en 1889, se utiliza por primera vez el nombre de cromosomas, lo cual viene de un cuerpo coloreado. El nombre tiene un origen griego que quiere decir simplemente cuerpo coloreado o corpúsculo coloreado. En 1910 es Thomas Hunt Morgan quien describe a los genes como portadores, que describe a los cromosomas como portadores de los genes, ¿ok? Que es la teoría cromosómica de la herencia, lo que les hablaba, ¿ok? Luego Painter, una década después, establece erróneamente, lastimosamente, pero ya fue una aproximación, ¿ok?
el número de cromosomas para los humanos en 48 cromosomas, ¿ok? De hecho, esto de aquí es interesante porque se mantuvo muchísimo tiempo, ¿ok? Se mantuvo casi 30 años esta aseveración hasta que se descubrió que era equivocada. Luego, un grupo de científicos en el 1940, ¿sí? Aquí sí, un grupo de científicos liderados por Avery descubren que es el ADN y no las proteínas que tienen el material de herencia, ¿ok? Y también más o menos por estas fechas de aquí, que estaba Watson y Francis Crick, descubren la estructura del ADN. ¿Ok? Descubren la estructura del ADN. Estas décadas fueron impresionantes para el desarrollo de la biología, para el desarrollo de la genética. Luego de esto vinieron un montón una gran cantidad de información que se propuso acerca de la genética. Y empieza la genética moderna, en donde aquí se establece el número correcto de cromosomas para los humanos. Se empieza con el código genético humano, ¿ok? Se crea la primera molécula artificial de ADN, se comienza también con la primera clonación de bacterias, o la técnica denominada cloning, ¿ok? También en los años 70, Sanger es un científico bastante importante también, nos regala esta bellísima técnica de secuenciación denominada con su propio apellido Sanger, que es una técnica de secuenciación de secuencias cortas de ADN que hasta el día de hoy se utiliza para identificar polimorfismos en secuencias cortas. En los años 80, en los años 80, teniendo los años 70, se realiza la primera purificación de proteínas humanas en bacterias. ¿Okay? Desde aquí nace mi trabajo, de hecho, el trabajo que me dedico es justamente a la producción de proteínas a partir de bacterias. Estas proteínas se denominan proteínas recombinantes. ¿Okay? En los años 80 también se hace el primer diagnóstico prenatal en base al código genético en el bebé. ¿Ok? En los años 80 también se producen los primeros organismos transgénicos. También aquí se secuencian los primeros genomas enteros con nuevas técnicas de secuenciación. Y en el 2001 se logra la secuenciación total del genoma humano. ¿Ok? Muy bien. Esto les digo porque espero que ustedes también se vuelvan apasionados por todos estos temas. Por cada uno de estos eventos hay diferentes publicaciones muy interesantes. La vida de Frederick Sanger es muy interesante. Al igual que, por ejemplo, aquí nos falta un poco añadir algunas técnicas que son o que fueron revolucionarias para nosotros los biólogos y genetistas. Por ejemplo, la PCR, el libro de Kary Mullis, no lo tengo que ver por aquí. Sí, este libro de acá, libro de Kary Mullis, me parece que está, bueno, está en italiano, pero se denomina bailando desnudos en el campo de la mente. ¿Ok? Este de aquí, el que le doy en la tabla de surf, es uno de los científicos más prominentes hoy por hoy, Kary Mullis. Su vida excéntrica, un poco rodeada bueno, de excentricidades, por así decirlo, pero muy interesante. O sea, ustedes pueden verse reflejados muchísimo cuando trabajan en el laboratorio con la vida de estos grandes científicos. Así que para eso les muestro esto, para que ustedes también un poquito logren apasionarse o poder compartirnos un poquito de esta pasión. Muy bien, continuamos entonces. Ok, ahora, una vez que hemos visto cómo funciona la herencia que está ligada a los cromosomas sexuales, entonces vamos a hablar también un poquito de la herencia con ligamiento o el ligamiento genético de la herencia, perdón. ¿Ok? Como nosotros sabemos, vamos ahora a hablar un poco de estos cromosomas. Por ahora vamos a hacerlo con cromosomas humanos.
por temas didácticos. ¿Por qué? Porque es difícil concentrarnos en una sola especie de planta, especialmente hablando de plantas con interés productivo o algo así, ¿ok? Pero eso de aquí es fácilmente extrapolable a cualquier especie, ¿ok? Incluso encontramos extraterrestres, lo podemos hacer. Muy bien, entonces, nosotros somos una especie heterocigota, ¿no? Mm, Disculpen que algo, ok. Un momento. Ok, nosotros somos una especie heterocigota. Es decir, que tenemos somos una especie diploide. Es decir, que tenemos dos juegos o dos pares de cromosomas por cada uno de estos cromosomas, ¿ok? O dos juegos genéticos por cada cromosoma. Como vemos, cada uno de estos cromosomas se parece mucho en longitud y estructura. Como podemos ver aquí, cada uno de estos puntos negros representa un gen diferente. Cada uno de estos ladrillos, por así decirlo, o bloques, representan un gen diferente. Esta línea punteada representa el centrómero. Como pueden ver, toda la arquitectura de cada cromosoma es diferente, porque contiene información diferente, pero entre cromosomas homólogos tienen el mismo tipo de información. Ese mismo tipo de información puede tener diferentes variantes. Por ejemplo, por este lado puede estar, por ejemplo, el color de los ojos. Y aquí también va a ser el color de los ojos. Pero aquí va a decir un color azul y aquí va a decir un color café de ojos. ¿Sí? Es el mismo tipo de información, aunque no es exactamente la misma información. ¿Ok? La posición del centrómero, como pueden ver aquí, está completamente balanceada. Tenemos los brazos del cromosoma, más o menos a mitad y mitad del centrómero. Acá está un poco más hacia la parte de abajo, ¿ok? Que la parte de arriba. Por ejemplo, aquí tenemos el centrómero bastante arriba, ¿ok? Con los brazos superiores bastante cortos, ¿ok? A estos brazos superiores los vamos a denominar P, ¿ok? Mientras que a los brazos inferiores, a esta región inferior, la vamos a denominar Q. Es por eso que aquí, por ejemplo, vemos el cromosoma X y la región P, la posición 22.32, ¿ok? P significa que está arriba, X significa que está en el cromosoma X. Por otro lado, por ejemplo, si vemos el cromosoma Y, tenemos, para denominar esta posición, Y, P, 1131. Quiere decir que está en el cromosoma Y, en la región P, es decir, en la región superior, y en la posición 11.31. ¿Ok? Ahora, nosotros como humanos tenemos 22 pares de cromosomas que son homólogos, por así decirlo. ¿Ok? En el caso de las mujeres, tienen 23 pares de cromosomas homólogos. En el caso de los hombres, tenemos solo 22 pares de cromosomas homólogos, porque el último, el par 23, no son homólogos, ¿ok? No son homólogos. Si somos varones, tendríamos X y tenemos Y, que ya les expliqué que estos dos cromosomas no son homólogos, no poseen la misma información genética, ¿ok? Ahora, eh, hay una gran pregunta aquí. Sí, hay una gran pregunta. ¿Cómo es la herencia entre regiones que, por ejemplo, aquí tenemos este gen de aquí, que está ubicado en este bloque de aquí, con este de acá que también está ubicado bastante cerca? ¿Cómo es la diferencia entre la herencia entre estos dos genes que están muy cerca y entre estos dos genes que están a extremos completamente diferentes? ¿Okay? ¿Cómo es esa herencia? La cuestión es bastante interesante. Los genes que se encuentran muy cerca entre sí tienden a segregarse juntos, ¿sí? Dentro del cromosoma. Durante la división celular, estos genes tienden a, arrastrarse, por así decirse, o a heredarse juntos, ¿sí? Imaginémonos que nosotros tenemos por aquí, ¿ok? Que nosotros tenemos por aquí, oh, esto está bastante difícil. Ok, vamos a ver.
Mm, no puedo hacerlo. Ok, vamos a hacerlo así. Ok, a ver, entonces, imaginémonos que nosotros tenemos estos dos eh, genes, el A y el B, aquí, con el C, a ver, estos dos, el uno está aquí y el otro está aquí, con el C por este lado y el D por este otro lado, ¿ok? Van a estar así. Estos dos genes de acá van a tender a irse a un solo lado. Acuérdense que esto de aquí va a producir un gameto. C, D, bueno, A, B, C, D, ¿ok? Está muy difícil. A, B, C, D. Si van a producir gametos, A, B, C, D. A, B, C, D. ¿Ok? De esta manera, ¿sí? Pero los gametos, o perdón, los genes C y D van a tender a poder irse a la otra célula, y por ejemplo, imagínense que tenemos aquí otra célula. Ay, Dios, esto está muy difícil. Ok. Bueno, vamos a intentar, a lo mejor está muy difícil. Vamos a intentar explicarlo con los siguientes gráficos, ¿ok? Ok, ¿listo? Entonces, continuamos. Ahora, entonces, ¿cómo queda de esta manera explicada si estamos diciendo que dos genes que están muy apegados dentro de un cromosoma van a tender a heredarse juntos? ¿Dónde queda la segregación independiente de la que hablábamos cuando estamos hablando de las leyes de Mendel, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? No es que la segregación independiente ya no existe, ¿sí? Está aquí. Vamos a ver. Si nosotros tenemos una célula con estos cromosomas, el cromosoma A y el cromosoma B. Pero el cromosoma, perdón, en el gen A y el gen B. Pero el gen A se encuentra en un cromosoma y el gen B se encuentra en un cromosoma distinto. ¿Ok? Entonces, se van a segregar de la siguiente manera o se van a producir los siguientes gametos. ¿Ok? Por un lado, esto es como que tuviéramos, otra vez me voy a meter en camisa 11 varas. ¿Ok? Es como que tuviéramos esto. ¿Sí? Es esto de aquí, esta célula de aquí que estamos viendo es justamente lo que le estoy poniendo acá. Entonces, ¿cuáles son los gametos que se van a producir? Serían esos de acá, ¿no es cierto? Entonces tenemos A con B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula y finalmente A minúscula, B minúscula. ¿Ok? Esos serían los gametos que se producirían. ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo lo explicamos si están en dos cromosomas diferentes? De esta manera. ¿Ok? ¿Sí? Por un lado se segrega el A mayúscula y por el otro lado la B mayúscula. ¿Sí? Sigue siendo un gameto A mayúscula, perdón, A mayúscula, B mayúscula.
¿ok? Homocigoto. Por el otro lado, se van a segregar únicamente los alelos recesivos, A minúscula, B minúscula, ¿ok? Que son estos de aquí. Aunque están en cromosomas separados, ¿ok? Siguen formando este gameto de aquí, esta combinación de aquí que tenemos acá, ¿ok? Lo mismo para los heterocigotos, las dos diferentes formas de heterocigosis, ¿sí? De esa manera. Y ahora, ¿qué pasa en cambio si están muy alejados en el mismo cromosoma? Si están muy alejados, aquí tenemos A y B, el gen A y B, dos genes completamente diferentes, pero cada uno está en una posición bastante lejos el uno del otro, ¿ok? Es lo mismo que esto de acá, ¿ok? Aquí les puse, de hecho, ¿sí? Esta combinación de esta célula de aquí, ¿sí? Esta combinación de acá, que ya la hemos visto, podríamos tener para una célula que tiene los genes en cromosomas separados o los genes en un mismo cromosoma, pero bastante separados dentro del mismo cromosoma. Entonces, quedaría de esta manera. Por un lado, se formaría un gameto homocigoto dominante, un gameto homocigoto recesivo y los respectivos heterocigotos. ¿Ok? Y respectivos heterocigotos. ¿Sí? De esta manera es como se segregan independientemente. ¿Ok? Todavía hay segregación independiente. ¿Ok? Es decir, que cuando los genes van hacia gametos diferentes, el alelo que recibe, mejor dicho, claro, el alelo que se recibe de un determinado gen no va a afectar el alelo que se recibe para otro gen, ¿ok? Ahí estamos viendo la segregación independiente. Ya, ahora, ¿por qué? Porque tenemos dos cromosomas que son homólogos, ¿ok? Que son homólogos. Ahora, eh, ok, bueno, aquí tenemos la misma explicación de lo que les estaba hablando. Tenemos diferentes maneras de poder probar cómo se forman estos gametos, ¿ok? Por un lado, tenemos esta célula diploide que sería la que estábamos hablando en primera instancia, ¿ok? Esta célula diploide heterocigota. Muy chueco. No puedo ir atrás, claro que no. ¿Ok? Esta célula diploide de aquí, ¿sí? Luego, durante la fase S de la meiosis, sabemos que se producen los cromosomas, es decir, se van a duplicar la información, se duplica la información, ¿ok? Luego, como ya sabemos, durante la meiosis hay el proceso de recombinación, ¿ok? El proceso de recombinación, y podemos tener dos arreglos posibles. Aquí en estos dos arreglos posibles, durante la metafase 1, pueden irse de esta manera, poniéndose de un solo lado los dominantes, ¿ok? O o hacer una combinación entre dominantes y recesivos. De esta manera yo tengo estas combinaciones de acá, ¿ok? Las combinaciones de acá que por un lado me da homocigotos dominantes, ¿sí? Y homocigotos recesivos. Y por otro lado, tengo esta otra combinación de acá que me daría heterocigotos, ¿sí? Estos son los posibles arreglos a los que podría llegar una célula heterocigota diploide, ¿ok? Son todos los posibles arreglos de los que ya hablamos aquí, ¿ok? Son estos posibles arreglos de acá. ¿Cuál es la probabilidad de que se produzca cada uno de ellos? Es del 25%. ¿Sí? Tengo el 25% para cada una de estas probabilidades. ¿Ok? Es por eso que se puede separar de esta manera los gametos. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la recombinación? Cuando se producen las tetradas, ¿sí? Cuando se producen las tetradas, la finalidad era de poder recombinarse, ¿sí? Aquí tengo un cromosoma paterno y un cromosoma materno que luego se van a recombinar, ¿ok? O mejor dicho, que se van a aproximar muchísimo a formar una tetrada para poder recombinarse, ¿ok? En este caso, cuando están muy juntos, miren lo que pasa.
Estos genes están muy juntos dentro del mismo cromosoma. Ahora, aquí lo que va a pasar es que van a tender a migrar juntos. Los dos van a tender a migrar juntos. Entonces, tienen una mayor probabilidad de migrar juntos estos dos alelos, ¿ok? Y también estos dos alelos. Tienen muchísima mayor probabilidad de migrar juntos que de recombinarse. De hecho, la probabilidad es del 48% de que migren juntos a un 2% de que se produzca una recombinación. A estos genes de acá los denominamos genes ligados, ¿ok? A esta recombinación la vamos a denominar recombinación parental, mientras que a estos gametos los vamos a denominar gametos recombinantes. Gametos parentales, gametos recombinantes, ¿ok? De esta manera, nosotros, mediante estas aproximaciones o estas frecuencias de recombinaciones, nosotros podemos llegar a hacer algo denominado mapeo genético, que nos va a ayudar a determinar la presencia de un gen dentro de un cromosoma, ¿ok? ¿Cómo sabemos que este gen se encuentra aquí? ¿Y cómo sabemos que otro gen se encuentra acá? Es justamente por las probabilidades que me da de estas aproximaciones que yo tengo acá. ¿Ok? Es gracias a estas aproximaciones. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ya que estamos hablando tanto de los cromosomas sexuales y en general de la teoría cromosómica, ¿ok? Quiero hablarles también algo bastante importante y poco explotado, de hecho, en el tema de producción vegetal, ¿ok? Es muy poco explotado, ¿por qué? Porque, de hecho, las ciencias vegetales es un tema muy poco, o que ha generado muy poca ciencia de base, ¿ok? Ahora, si nosotros vemos o podemos ver la producción científica como una figura poligonal, podríamos verla, o mejor dicho, podríamos aproximarla a un triángulo, ¿ok? En donde aquí en la base va a estar toda la producción científica, en la base, una parte bien grande y muy importante, la producción científica de base, ¿sí? La producción científica de base. Entonces estudian interacciones moleculares, efectos de interacciones moleculares, todo lo que tiene que ver con moléculas, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con el proceso de las interacciones moleculares, ¿ok? A todo nivel. Mientras que más va subiendo, se va a aproximar un poquito más a la aplicabilidad de esa ciencia, ¿ok? Por ejemplo, si yo les estoy hablando del mejoramiento vegetal en vamos a ver, de lúpulo, por ejemplo, que yo tenía un estudiante que era estaba muy fascinado de poder crear un lúpulo, una variedad de lúpulo resistente acá a estos climas de aquí. Es un poquito difícil, ¿por qué? Porque el lúpulo es una planta que necesita de radiación solar un poquito mayor a la que tenemos aquí en el Ecuador. Pero bueno, ahora, partiendo de eso, que se parte de eso, de ese conocimiento, de que primero que nada tiene una relación fotosintética bastante diferente a la que le puede ofrecer las condiciones de acá del país. ¿Por qué? ¿Qué genes están relacionados con esto? Silenciando estos genes, voy a poder, en cambio, crear una variedad que está disponible para poder utilizar acá. ¿Sí? A eso se refiere la ciencia de base. Yo primero he investigado qué es lo que puedo hacer. ¿Sí? Primero tengo que investigar cómo silenciar genes. ¿Se pueden silenciar genes en esa planta? ¿Sí? Y luego, ¿qué gen silenciar? ¿Ok? Eso es la ciencia de base. Luego, la ciencia aplicada ya va a ser exactamente eso. Aplicar eso ya para el campo. ¿Ok? Ya para el campo. Ahora, como les mencionaba, hay una región bastante poco explorada en términos de ciencias agrícolas, que es el ligamiento sexual. ¿Ok? ¿Por qué? De hecho, yo sé que hay mucha gente, pero mucha gente dentro de las ciencias agrícolas que piensa que de hecho que las plantas no tienen cromosomas sexuales. Y eso es
Eso es algo bastante absurdo, ¿ok? Ahora, las plantas tienen cromosomas sexuales. No todas, pero sí tienen cromosomas sexuales. Hay plantas que tienen cromosomas sexuales. La diferenciación sexual en plantas se puede ver o por cromosomas o por genes, ¿ok? Ahora, vamos a ver cómo en realidad funciona esto de la diferenciación sexual, ¿ok? En todos los organismos. ¿Qué es lo que determina el sexo? En algunos casos, por ejemplo, en los reptiles, es el ambiente el que determina el sexo, ¿ok? Es el ambiente el que determina el sexo. Por ejemplo, si tenemos una temperatura, van a salir hembras, si tenemos una temperatura, van a salir machos. De hecho, si tenemos temperaturas más altas, es más probable que los individuos sean machos en algunos caimanes. Mientras que en temperaturas más bajas vamos a tener una proliferación de hembras. ¿Ok? Ahora, por otro lado tenemos una base genética. Esta base genética puede estar representada por alelos, por genes o por cromosomas enteros, como es el caso nuestro. ¿Ok? Es el caso nuestro. Entonces, en el caso nuestro y en el caso de diferentes plantas, en el caso de diferentes plantas puede estar entre todo esto de aquí, de toda esta diferenciación de acá. ¿Ok? Entonces, en el caso nuestro, vamos a utilizarlo como ejemplo prototípico, ¿ok? ¿Qué quiere decir prototípico? Uno hace un prototipo, ¿para qué sirve? Para poder adaptarlo a lo que nosotros querramos, ¿ok? Entonces, vamos a un poco observar nuestros cromosomas, ¿ok? La base genética que determina el sexo en nosotros. Entonces, nosotros tenemos estos 22 cromosomas que se denominan autosómicos. También en las plantas, los genes o los cromosomas que no determinan el sexo se denominan cromosomas autosómicos, ¿ok? Mientras que aquellos que determinan el sexo se denominan cromosomas sexuales. Por un lado, los autosómicos tienen o son homólogos, como ya lo hablamos, y por otro lado, en cambio, los sexuales no son homólogos en el caso de los machos. ¿Ok? Ahora, de aquí no tengo que aclararles nada. Lo que sí, ¿ok? Ahora, ¿cómo explicamos la herencia de esta diferenciación sexual? Si yo tengo una madre, vamos a hablar solo de la herencia del sexo como tal, ¿ok? ¿Cuáles son las probabilidades de tener una hija mujer o una hija o un hijo hombre, perdón? ¿Ok? Tenemos la madre por un lado. La madre tiene el cromosoma X y el cromosoma X, ¿ok? Mientras que el padre tiene el cromosoma X y el cromosoma Y, ¿sí? Si los mezclamos, hacemos un tablero de Punnett normal, ¿ok? Voy a tener por un lado XX y por otro lado XY. Es decir, el 50% de probabilidades de tener una hija y el 50% de probabilidades de tener un hijo. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, por un lado, la madre siempre va a heredar un cromosoma X, mientras que el padre va a heredar un cromosoma X o un cromosoma Y. ¿Ok? Si nosotros queremos ver en este caso, tengo esta diapositiva que me robé a un colega. ¿Ok? En este caso tenemos aquí los gametos masculino y femenino. ¿Ok? En las plantas también, o sea, podemos diferenciar los gametos masculinos y femeninos. ¿Ok? Entonces, tenemos una combinación de que va a estar conformada por cromosomas X, siempre dados por la madre, y cromosomas X y Y que pueden ser dados por el padre. ¿Ok? Esto no es de nuestra incumbencia. ¿Ok? Simplemente quería decirles una curiosidad, de hecho, que me pareció bastante interesante. Temas como el daltonismo, no sé si en ustedes ahí eso se me hacía interesante. El tema del daltonismo, ¿ok? Es decir, que no se pueden diferenciar los colores. Ustedes pueden, durante toda esta clase, en unas clases les he presentado esta imagen de acá. Si ustedes no pueden diferenciar todos los colores y la diferencia entre este verde y este otro verde de acá, o este azul de aquí y este otro azul de acá, o la diferencia entre los dos, ¿ok? Es posiblemente que sean daltónicos, ¿ok? El daltonismo es una ceguera a los colores. Y de hecho, esta condición es heredada en el cromosoma X. ¿Ok? Me pareció bastante interesante utilizar eso. Hay algunas otras enfermedades humanas que
que están relacionadas con el tema de los cromosomas sexuales, pero me pareció interesante ese de aquí. ¿Por qué? Porque existe una gran cantidad de personas daltónicas, de hecho. ¿Ok? Entonces me pareció interesante un poco poder dar un poco de vueltas con esto de aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo funciona la herencia en los cromosomas sexuales. Aquí yo tengo, generalmente, este tipo de mutaciones son recesivas. ¿Ok? La mayor parte de mutaciones, esas mutaciones, son recesivas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con respecto a la evolución se han ido aislando en forma recesiva. ¿Ok? Las variedades silvestres resultan que han sido dominantes. También algunas mutaciones dominantes, ¿ok? Pero que por medio de la selección natural se han ido seleccionando y obviamente se han ido apartando, ¿ok? Mientras que son recesivas, pueden estar en el individuo sin presentarse, ¿ok? Sí. Ahora, por ejemplo, aquí yo tengo una madre que es portadora, es decir, es heterocigota, solo está en uno de sus cromosomas X. Tengo un padre sano y una madre portadora. ¿Ok? Esta madre de aquí, vamos a un poco a jugar a los detectives, esta madre de aquí, ¿sí? Tiene 4 hijos, 2 hijos y 2 hijas, ¿sí? Uno de ellos, uno de los hijos, tiene la condición. La madre, ojo, no tenía la condición. Tenemos un padre sano y una madre sana, ¿sí? No tenían la condición. Mientras que un hijo tiene la condición. Y resulta que al ver que el hijo tiene la condición, se hace un estudio genético, y resulta que la hija también tiene la condición. ¿Cómo es entonces este modo de herencia de aquí? ¿O quién tiene la mayor probabilidad de tener, bueno, en este caso, hemofilia o daltonismo? ¿Ok? ¿Sí? Van a ser los varones. Siempre los varones vamos a ser quienes tengamos la mayor probabilidad de tener o de expresar esta condición. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo tengo, por un lado, ¿ok? Esto de aquí va a representar al hombre y este de aquí a la mujer. Voy a poner la condición aquí como un más sobre este cromosoma, porque aquí va a estar. Si yo los combino, voy a tener este X de por aquí y este XX por acá. ¿Sí? Yo los combino. ¿Sí? Va a estar aquí. Y acá también. Ok, vamos a... ¿Ok? Los combino y me quedaría de esta manera. ¿Ok? Entonces, siempre los hombres, por tener un solo cromosoma X, vamos a tener la mayor probabilidad de tener esos padecimientos. ¿Ok? Vamos a tener la mayor probabilidad de tener padecimientos. Esos padecimientos. ¿Sí? Ahora, sobre eso hay muchísimo por donde jugar, y especialmente en el tema de las plantas. Como les digo, es una región muy, pero muy poco explorada eh, por el tema de esto, las plantas se genera muy poco conocimiento de base. A las plantas, por esto mismo de que, por ejemplo, si hacen experimentos, se nos vuelve una planta, nadie nos va a demandar, entonces generalmente queremos hacer ese salto de una a hacer un poco ya de ciencia aplicada. Y por eso muchas cosas están vacías, especialmente es el conocimiento en el tema de los cromosomas sexuales y la herencia que está involucrada dentro de esos cromosomas sexuales. Como les digo, es un área completamente de explotar. Y aquí tenemos también otras áreas de interés para extrapolarlas hacia las plantas, que es el silenciamiento de los cromosomas X. Por ejemplo, si yo tengo en una hembra esto de aquí y en un macho esto de acá, ¿ok? ¿Cómo se va a expresar esto? ¿Sí? Si yo tengo dos X, ¿cómo se va a expresar? En el tema de la expresión sexual, ¿ok? Entonces, uno de estos de aquí se silencia, ¿sí? Uno de estos de aquí se silencia. Y también los cuerpos de Barr, ¿sí? Son corpúsculos que se forman para silenciar justamente estos cromosomas. Como les digo, es un tema interesantísimo que les recomiendo también revisarlo, ¿ok?
Ahora, les voy a dejar un ejercicio porque tenemos que trabajar también en eso. ¿Ok? En este ejercicio vamos a hablar de, de una amiga mía, de hecho. ¿Sí? Esta es una buena amiga mía que bueno, con un poco de ayuda de clases de genética, se dio cuenta de cómo era el padecimiento que tenía el hijo. El hijo padece una enfermedad denominada fabosis, ¿ok? Les va a parecer un poco extraño, pero es una alergia a las habas, ¿ok? Pero es una alergia porque puede ser bastante grave frente a los niños, ¿ok? Porque los niños no saben que la tienen, comen habitas y ¡boom! Les puede dar una alergia fatal, ¿ok? Se denomina fabosis. Ahora, esta alergia de aquí, el niño la tiene, ¿ok? El niño la tiene. Entonces, vamos a hacer un gráfico en donde representamos a mi amiga, la madre, vamos a ponerla aquí, ¿ok? Y su hijo, que está aquí, ¿ok? No, es muy difícil corregir en esto. Ah, no, no voy a poder. Ok, vamos a intentarlo de esta manera. No, no se borra, por supuesto. Ok, ahora sí, vamos a representar a mi amiga de esta manera. Ok, ella tuvo un hijo con alguien, ¿sí? Que no padece la enfermedad, ¿sí? Este hijo, por otro lado, es un hijo varón que padece la enfermedad. ¿Recuerdan esa manera en la que graficábamos? ¿Ok? Ese niño padece la enfermedad. Este individuo padece la enfermedad y es un individuo varón, ¿sí? Ahora, la genealogía de este caballero de acá no la sabemos, pero en cambio sabemos la genealogía de mi amiga, ¿ok? Ella tiene por un lado hermanos y hermanas. Tiene un hermano y una hermana, ¿ok? Y sus padres, su madre sabemos que no la tiene, mientras que su padre desconocemos, ¿sí? Desconocemos. Esta es una amiguita que tuvo una vida un poquito complicada. No lo conoció al padre, se separó del padre del niño, ¿ok? Pero estamos seguros que el padre del niño no tiene la enfermedad, ¿ok? Mientras que su padre no sabemos si padecía la enfermedad o qué. Tampoco sabemos si la madre padecía la enfermedad. Entonces ahora, yo lo que quisiera, igual acá los hermanos no sabemos si padecen la enfermedad, ¿ok? Entonces lo que yo quiero saber es que ustedes, con esto, con todo lo que hemos visto en la clase, me digan y me manden a mi WhatsApp su respuesta, ¿ok? No es un deber, sino va a ser una participación que me gustaría que todos la hagan, ¿ok? Poniéndome cuál o cómo serían los cruces y cuál sería el genotipo de cada uno de estos, ¿ok? Por ejemplo, este niño, si es que estamos hablando de una enfermedad recesiva, ¿ok? Dada por leyes de Mendel, vamos a hablar de algo así, es el genotipo. Si hablamos de una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X, vamos a hablar de algo así más o menos, podemos ponerlo así. O si está el cromosoma Y, ponerlo algo así. ¿Sí? ¿Ok? Eso entonces, chicos. O sea, les pido que por favor me envíen eso al WhatsApp de lo que hagan. Eh, va a ser va a ser un excelente aporte para ustedes, para su conocimiento, para poder jugar con esto de los cruces genéticos, ¿sí? Muy bien, los espero hasta la próxima. Espero sus mensajes, ¿sí? Ok, ahora esto. Muy bien, que pasen bien. Hasta luego.